En estos calamitosos tiempos de la interminable decadencia de nuestra Argentina, que ya entró en etapa terminal durante el lamentable régimen político de Alberto Fernández, y de su par Cristina Kirchner, que están haciendo grandes méritos mediante la aprobación de leyes chavistas para la destrucción de nuestra nación, ya que literalmente están convencidos que empobreciendo a todos y destruyendo a la clase media, les será mucho más fácil imponer un sistema totalitario similar a la de Venezuela, Cuba o Nicaragua. Pero también es cierto que los dementes que nos gobiernan están completamente desconectados de la realidad, ya que están sembrando totalitarismo a pasos acelerados y generando miseria en una nación que aún no perdió su orgullo, ni amor por la libertad, ni tampoco el gusto por la buena vida. A su vez, nuestros opresores carecen de grandes grupos de choque propios, tampoco pueden usar el ejército, mientras la policía, la gendarmería y la prefectura no les son muy leales, están demasiado desmoralizados y ante la primera gran revuelta, con la toma del control de la área central de Buenos Aires, con sus instituciones gubernamentales incluidas, el régimen caerá. Incluso según muchas estimaciones, sus miembros podrán perder la vida si esto llegará a mayores. El actual régimen demencial tiene sus días contados e inevitablemente caerá en menos de un año. El gran problema es el legado que dejará, ya que en el actual contexto social no deja demasiadas esperanzas para grandes cambios políticos, y todo asegura que Argentina seguirá atrapada en su permanente ciclo de la decadencia, en el cual hemos ingresado a partir del año 1946, cuando Juan Domingo Perón llegó al poder y nos impuso su infame modelo fascista de izquierdas, basado en el pobrismo jesuita, que promueve la vagancia y el parasitismo para que las grandes masas pudieran vivir a costa de las clases productivas, que serán cada vez más saqueadas y exprimidas. Este modelo, con su continua decadencia e evolución, se llevó hasta su máxima expresión dentro del conurbano bonaerense, generando en apenas 3 generaciones a millones de peronistas disgenésicos, que a lo largo de toda su vida han sido parte de ese sistema degenerativo, viviendo del trabajo público que no genera valor ni utilidad alguna, formando parte del ejército de los sindicalistas mafiosos o parasitando sobre el que produce por medio de los planes sociales. A nivel nacional, esta gente ya son 40% en su base dura y que no se va a mover ni en tiempos de crisis, mientras en el conurbano ya son más de la mitad y su número crece a causa de la mayor tasa de natalidad entre los peronistas más disgenésicos, lo que significa que con cada año que pasa, estos serán cada vez más, lo que imposibilitará vencerlos y de este modo cambiar el opresivo sistema que nos ahoga. El futuro parece ser inviable y completamente oscuro para toda gente civilizada que vive en Argentina y que no pretende ser disuelta en un mar de miseria y de mediocridad. Y es por esto que hoy en día casi todos los jóvenes, millennials y centennials lloriquean diciendo que la única salida es Ezeiza, refiriéndose a irse del país hacia las naciones del primer mundo, principalmente a Europa. Quienes lo dicen son los típicos cobardes frustrados, similares a millones de venezolanos llorones que optaron por huir de su país en vez de tomar las armas para aniquilar a los chavistas opresores. Pero la alternativa que propongo va incluso mucho más allá de esto. La situación en la que se encuentra Argentina puede parecer desesperante a primera vista, pero a la vez nos ofrece grandes ventajas y oportunidades para una salida victoriosa. Y la gran ventaja consiste en que los sectores peronistas solo se concentran dentro del conurbano bonaerense y el deprimido norte del país. Por estas razones, toda la región del área metropolitana de Buenos Aires, incluyendo a la capital nacional, ya es una tierra inviable y que además nos encierra y a la gente civilizada nos impide tener numerosas familias para crecer demográficamente, ya que estamos en una tierra hostil, insegura, inviable y sin demasiado futuro. Y lo que proponemos a toda la gente civilizada del AMBA, que detesta a la izquierda y al peronismo, es sumarse a un ambicioso proyecto para refundar a toda Argentina, pero partiendo desde el sur, lo que significa empezar a mudarse en forma masiva hacia la Patagonia, La Pampa y el interior de la ex provincia de Buenos Aires, que muy pronto será dividida en 3 partes que serán desconectadas del conurbano y de La Plata. No hace falta mencionar que apenas el interior de la provincia de Buenos Aires se dividirá en 3 partes y se desconectará del conurbano, automáticamente será de mayoría antiperonista y mucho más aún, con los nuevos pobladores que se mudarán allí desde el AMBA. Lo mismo sucederá con la provincia de La Pampa. Pero con la Patagonia va a ser mucho más complicado por ser una región actualmente controlada por la mayoría peronista, aunque solo Santa Cruz y Tierra del Fuego son kirchneristas.
Aún así, con nuestra determinación demográfica, les arrebataremos el control de cada una de las provincias patagónicas, que van a caer una por una. Argentina, desde la decadente época colonial que nos dejaron los españoles, concentró todo su desarrollo alrededor del puerto de Buenos Aires, que después de siglos de crecimiento trajo un desequilibrio brutal, concentrando una tercera parte de la población del país en una inmensa e inviable ciudad, que ya entró en un proceso de la disgenesia de su propia población y que va rumbo hacia el colapso, mientras las fértiles tierras del centro y sur de la ex provincia de Buenos Aires de la Pampa y la Patagonia están prácticamente despoblados y esto es lo que va a cambiar. Y en vez de irse al exterior, a la gente de AMBA que valora su libertad, le proponemos comprar tierras y propiedades en el sur. Si lo haremos en forma coordinada y planificada, se podrá crear cientos de colonias agrícolas al mejor estilo de los menonitas de la Pampa, pero con todas las bondades tecnológicas modernas que serán los nuevos polos de desarrollo, no solo agrícolas, sino también demográficos, ya que también impulsarán nuestra natalidad en alza. Pero el verdadero objetivo es llegar a crear múltiples pueblos y nuevas ciudades que serán imanes para atraer a la mejor gente de nuestro país. Pero para que todo esto sea posible, cada colonia agrícola, cada pueblo o ciudad que fundaremos en el sur deberá ser sujeta sobre la Carta Orgánica, que no es otra cosa que la Constitución Municipal, que garantizará, al menos a nivel municipal, los derechos de propiedad y todas las libertades indispensables para garantizar la actividad del sector privado, generando las bases de una legislación seria que tiempo después se ampliará a nivel provincial y finalmente a nivel nacional. Y para que todo esto sea una realidad, hará falta una seriedad y participación política excepcional. Literalmente debemos volver a los valores fundacionales de nuestros padres fundadores masones, que eran el Juan Bautista Alberdi, Bartolomé Mitre, Domingo Sarmiento, Nicolás Avellaneda y sobre todo el del gran prócer nacional de Julio Argentino Roca, lo que a su vez significa dejar todo perjuicio contra la masonería, que por desconocimiento todavía tienen algunos, y depurar todo rasgo de contaminación jesuítica que tanto daño hizo a nuestra Argentina. Todo lo que proponemos, al menos en sus fases iniciales, será completamente legal dentro del marco jurídico existente, ya que es legal comprar tierras dentro de un grupo organizado de propietarios, y sobre ellos crear colonias agrícolas o incluso pueblos, hecho que de entrada permite redactar una carta orgánica municipal, que será la ley base para el nuevo municipio y su intendencia, y al crecer en número y con una activa participación en la política local, será posible ganar el control de cada vez más municipios dentro de las provincias en cuestión, y que finalmente nos permitirá allanar el camino para ganar las gobernaciones provinciales. Y siendo Argentina un país federal, tener el control de al menos una sola provincia, con ese tipo de determinación política de espíritu derechista y ultraliberal, será casi equiparable a tener el poder de un país soberano, que de facto saldrá del control de Buenos Aires. Y cuando eso sucederá, ya nada nos detendrá. Pero lo más importante es empezar a dar el primer paso. Y nuestro mensaje en primer lugar va dirigido a las clases medio altas, que viven en diversos countries dentro de la AMBA y que desean tener una buena calidad de vida, estando conectados con la naturaleza, teniendo una cómoda casa con jardín, que genera un lugar acogedor para tener familia con muchos hijos. Pero toda esta gente debe ser consciente que no tiene mucho futuro dentro de la AMBA y que tal como va todo, dentro de muy poco será una tierra de permanentes hostilidades, del caos y violencia, y donde no habrá seguridad para nadie. Además, si se producirán cortes de suministros de alimentos, hasta dentro de los countries se padecerá hambre, mientras lo que proponemos es crear pueblos ultramodernos en lugares paisajísticos del sur patagónico, o incluso en lugares igualmente bellos como Sierra La Ventana, Tandil o Balcarce. Pero en vez de countries, serán pueblos de ciudadanos libres que apostarán por mayor grado de autosuficiencia, que en primer lugar consistirán en asegurar las fuentes de agua propia, desarrollar actividades agrícolas y ganaderas en cercanías del mismo para así garantizar alimentos propios, como así también generar una fuente de energía propia, preferiblemente renovable. Y en vez de tener una seguridad privada que ahora custodia a los countries y que suele ser muy poco efectiva, en nuestro caso, cada habitante del pueblo tendrá obligación de formar parte de las milicias de autodefensa del pueblo. Todos tendrán armas, recibirán entrenamiento y la defensa de la población será responsabilidad de todos por igual.
No hace falta explicar que este tipo de pueblos armados y autosuficientes difícilmente serán atacados por una fuerza agresora, mientras los countries modernos son una ratonera inviable que con facilidad se convertirán en blancos de ataques por parte de guerrillas subversivas de origen izquierdista o indigenista, que hace años están activas y solo buscan que se desate el caos para atacar. También, no hace falta explicar las razones del por qué dentro de ese tipo de pueblos las actividades privadas no serán demasiado gravadas por tributos nacionales y provinciales y solo pagarán una tasa mínima municipal para garantizar los servicios básicos y vitales, como es la seguridad y justicia. Y cuando tendremos una red cada vez más extensa de este tipo de poblados, empezaremos a ganar el control territorial, avanzando hacia la gobernación provincial que será el objetivo final en cada una de las provincias al sur de AMBA. Y aunque a primera vista nuestro proyecto podrá parecer aislacionista, en la práctica no lo será tanto, ya que tanto dentro de nuestros pueblos que vamos a fundar como por fuera de ellos, desempeñaremos una permanente campaña política para promover nuestros valores e ideales de derecha capitalista, que tendrá tolerancia cero contra cualquier forma de subversión izquierdista o peronista. Y mientras los primeros inversores solo podrán ser personas con un capital relevante, a medida que se irá formando la base dando lugar a múltiples proyectos productivos y generadores de riqueza, se irá sumando más gente civilizada de la AMBA, pero ya sin capital relevante, que con un solo trabajo podrán obtener créditos para comprar tierras y propiedades, y de este modo hacer realidad a sus sueños de vida próspera en la tierra de la libertad. Ya que la idea es esta, liberarse de golpe de más de un siglo de avanzada izquierdista y peronista, y retornar a las gloriosas épocas de la fundación masónica de nuestra Argentina, posterior al año 1862, como así también a la gloria de los valientes pioneros y fundadores libertarios de los Estados Unidos, de Canadá, de Sudáfrica de los Boers, de Rhodesia Británica, de Nueva Zelanda y de Australia. Es hora que la gente civilizada de Argentina por fin tome la plena conciencia del mensaje que nos dejaron nuestros padres fundadores, especialmente el genio de Juan Bautista Alberdi y Fausto Domingo Sarmiento, que heredaron un inmenso y despoblado país que tan solo fue habitado por algunos pocos gauchos, las numerosas tribus hostiles de indígenas salvajes y los malones que atacaban a los pueblos de colonos europeos, pero que hábilmente fueron erradicados por el ejército argentino y que ya en su época definieron que Argentina será la tierra prometida para los pueblos de toda Europa, incluyendo a los judíos ashkenazim, a los armenios y a los cristianos sirio-libaneses, que por su cultura y mentalidad también son europeos y que en conjunto poblaron a nuestra Argentina, hecho histórico que está consagrado por el artículo 25 de nuestra Constitución Nacional. Argentina no es un país latinoamericano ni hispanista. Argentina es un país con un destino único y especial que los jesuitas y peronistas nos quisieron arrebatar para arruinarlo, pero no lo lograron del todo. Y ahora nuestra misión será volver a estos mismos orígenes fundacionales de los padres masones que dieron nacimiento a nuestra patria. Y la única forma de reconstruir y recuperar a la Argentina es yendo al sur. No existe otra opción. En lo que se refiere a nuestros jóvenes llorones que gritan que la única salida es Ezeiza, es hora que tomen conciencia que justamente le tocará el peor momento para emigrar a cualquiera de las naciones occidentales de primer mundo desde 1950. La falsa pandemia del COVID-19 causó un daño devastador en todas las economías del mundo y los destinos preferibles para la inmigración de los jóvenes argentinos justamente suponen a España e Italia, que poseen entre un 20 y un 15% de desempleo cada una, un nivel elevadísimo que deja con muy pocas oportunidades a un inmigrante extranjero de encontrar un laburo. Estados Unidos, Francia y el Reino Unido no están mucho mejor en estos tiempos, mientras los jóvenes argentinos con títulos universitarios, que ahora mismo están sacando pasaportes italianos y españoles y que se creen que al llegar a la tierra de sus bisabuelos en un mes ya estarán trabajando en empresas de primera, siendo profesionales y ganando sueldos de 2.500 euros al mes, lo que les permitirá alquilar un cómodo departamento y ya está, la vida está resuelta. Pero la realidad es muy diferente. Tanto en España como en Italia, el desempleo entre jóvenes profesionales supera los 30% y su título universitario no lo necesitará nadie en estos tiempos, salvo honradas excepciones, por lo cual les tocará hacer changas y tomar cualquier empleo que se les ofrezca,
siendo el empleo más habitual es lavar platos o incluso limpiar baños a cambio de un sueldo de subsistencia, que no les alcanzará para alquilar departamento propio, sino apenas un cuarto en depto compartido, mientras sus vecinos serán subsaharianos o magrebíes. Y así van a pasar años hasta que con mucha suerte encontrarán un trabajo dentro de su especialidad. Aunque lo más importante ni siquiera son las dificultades con las que se enfrentarán en dichos países europeos, sino su absoluta insostenibilidad a largo plazo y su falta de futuro. Las razones son obvias y tienen que ver con la demografía. Y tanto España como Italia desde hace décadas poseen una de las tasas de natalidad más bajas del mundo y que encima se agrava año tras año, pero a la vez han recibido a millones de inmigrantes subsaharianos y a los musulmanes del norte de África, que se multiplican con rapidez gracias a una natalidad más potente. Además, cada año siguen llegando nuevos y no existe una verdadera determinación política para poner fin a este proceso suicida. De mantenerse la misma tendencia, en solo 20 años, más de una tercera parte de España e Italia serán de origen subsahariano y magrebí, y que al obtener la ciudadanía europea, como ya es obvio, votarán por los gobiernos de izquierda populista, que gracias a sus votos obtendrán mayoría absoluta, que llevará a ambas naciones a dictaduras comunistas combinadas con el Islam y los movimientos proafricanistas, que impondrán racismo antiblanco, y este será el fin. Cuando esto sucederá con buena parte de las naciones europeas, no les quedará otra que llevar a sus familias y huir hacia los países del este europeo, o mejor aún, a los países más lejanos, como Estados Unidos, Canadá, Australia o Nueva Zelanda, que en pocas décadas serán los únicos países civilizados que van a quedar del occidente. Pero incluso Estados Unidos, si pierde Trump y ganarán los demócratas, podrían caer en desgracia y con la avalancha de inmigrantes de Centroamérica y el Caribe, en pocas décadas Estados Unidos será un país de apariencia cada vez más latinoamericana y tercermundista. Una transformación demográfica que eternizará en el poder a los socialistas del Partido Demócrata, que serán cada vez más populistas y que llevarán a una vez gloriosa nación norteamericana hacia la decadencia total. Y la única realidad es que en pocas décadas no habrá país occidental hacia el cual huir para refugiarse,